Bienvenidos a Método de Estudio Bíblico. Le habla el pastor Daniel Carlos, donde vamos a empezar una vez más esta clase de Método de Estudio Bíblico, estudiando la epístola a Colosenses. Haciendo un breve repaso, las tres etapas del método de estudio bíblico son la observación, la interpretación y la aplicación. En esta parte de la observación vamos respondiendo qué dice, ¿no?, el autor, qué dice el texto, qué dice lo que estoy leyendo. Y eso es lo que vamos a observar y contestar esta pregunta. Haciendo un breve repaso, vemos que es la observación. Es simplemente el prestar atención a lo que uno está leyendo, a lo que uno está viendo, con concentración. Hay que concentrarnos en esta etapa para observar bien lo que estamos leyendo, ¿no? Para que no se nos pase por alto pequeñas cosas como palabras claves, algunas comas, algunos signos de puntuación, algunas porciones que van dividiendo el pasaje, etcétera. Bueno, hasta este punto se recomienda, no es una obligación, pero se recomienda que puedan transcribir con su propia mano la parte de el texto, el capítulo o el libro que ustedes estén leyendo. En este caso yo he transcrito toda la epístola de Colosenses. Entonces, ustedes también pueden hacer la transcripción de la porción, capítulo o libro que ustedes están estudiando en método de estudio bíblico. No es una obligación, pero se les recomienda para una mejor comprensión, para no distraernos con los capítulos, con los números de los versículos o con los títulos que también tenemos en nuestras Biblias. Cuando Pablo, por ejemplo, escribió la carta a Colosenses, no lo escribió por versículos, sino lo escribió por capítulos, ni mucho menos puso títulos a ciertas porciones o ciertos capítulos. Esos no son inspirados. Así que, bueno, se les recomienda y si ustedes desean hacerlo, sería mucho mejor también. Continuando entonces con el repaso, vemos lo que es la observación previa. Y en la observación previa nos decía que tengo que ver de afuera antes de ver de adentro. Ahora, hay algunos datos que adentro del texto, es decir, del libro, del capítulo, voy a obtener esos datos. Pero hay algunas otras cosas como historia, geografía, cultura, algunas situaciones particulares, lo tengo que ver de fuera, ¿ya? A través de otras fuentes. A veces tenemos Biblias de estudios o comentados donde ya nos dan cierta información valiosa e importante que podemos rescatar de ahí. Es ahí entonces donde nuestra observación previa nos decía, por ejemplo, en Colosenses, en esta carta, conocer el autor, ¿no? Veíamos que era Pablo y Timoteo quien escribe y lo vemos en el verso 1. A quien va dirigido también la misma carta nos dice a los colosenses. La situación, bueno, fue escrita en la prisión por medio de Tíquico y Onésimo que van llevando la carta. Esto lo vemos en la misma epístola, en el capítulo 4, versos 7 y 9. Los problemas que tenían, bueno, las falsas doctrinas que deambulaban en aquel entonces y en aquella región. Las doctrinas erróneas eran las falsas enseñanzas y era una mezcolanza tanto de judíos, de griegos y de orientales, especialmente del gnosticismo, una corriente filosófica donde simplemente decía que a través de un conocimiento especial, profundo, no bíblico, ¿no?, sino un conocimiento filosófico y una relación con los poderes secretos, como ángeles, por ejemplo, ¿no?, o poderes superiores, uno podía llegar a la divinidad. E incluso van negando la humanidad y la deidad de Cristo, porque ellos colocaban a Cristo como uno de esos de muchos otros poderes o ángeles como mediadores entre Dios y el hombre, pero que él no era Dios. Entonces, Pablo en esta carta va a refutar esas falsas doctrinas o esas herejías, ¿no? La historia y geografía, bueno, nos ubicamos en la ciudad de Frigia, donde Pablo pasó en su segundo y tercer viaje misionero. Cabe resaltar que Pablo no fundó la iglesia colosense, lo fue Epafras, a quien él le visita en la cárcel y ruega mucho por los hermanos,
para el cuidado de estas falsas doctrinas, ¿no? Se tiene que tratar de revivir el pasaje. Bueno, nos imaginamos colocándonos en la historia o narración de la carta, poniéndonos en la situación del que escribe, Pablo siendo un anciano y está en prisión escribiendo la carta. Y ponerse en la situación de que se escribe, bueno, la amenaza de esta herejía del gnosticismo, como hoy en día también la iglesia va enfrentando tantas amenazas de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, herejías, sectas, etcétera, ¿no? Seguimos entonces con otro ejemplo. Habíamos tomado a Lucas capítulo 20. Bueno, el autor en este aspecto, cuando uno toma un capítulo, tiene que referirse también en su observación previa al libro o a la carta, ¿ya? Pero de acuerdo a lo que uno va observando, también se va centrando en el mismo capítulo o porción del pasaje que está estudiando. Bueno, el autor del Evangelio es Lucas, el médico griego, a quien va dirigido específicamente a Teófilo y a todos los griegos gentiles para que conozcan a Jesucristo. La situación, bueno, presenta la humanidad perfecta de Cristo, por eso que el título que resalta mucho en este Evangelio es el Hijo del Hombre, ¿no? Los problemas que tenían en aquella cultura y en aquellos entonces eran todas las filosofías de los griegos que en su auge estaban floreciendo, ¿no? Estos tipos de filosofías. Y las doctrinas erróneas, bueno, muchos estaban escribiendo sobre Jesús. El mismo Lucas lo escribe en el verso 1 o en el capítulo 1 de su Evangelio, donde muchos han intentado, dice, ¿no?, escribir acerca de Jesús. Pero presenta él a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales elevados de los filósofos griegos. Bueno, la historia y geografía se cuenta que pudo haber sido escrito en varios lugares, en Cesarea, en Alejandría, aún en el sur de Grecia, como en otros lugares. Bueno, tratar de revivir el pasaje, en este caso ya del capítulo 20 de Lucas, ¿no? Jesús es interrogado maliciosamente por los líderes judíos, donde le hacen varias preguntas, siempre para hacerle caer. Ponerse en la situación del que escribe. Bueno, Lucas nos está narrando que Jesús responde con sabiduría, pero también los confronta a cada uno de estos líderes judíos. Lucas entonces trata de darnos un mensaje a través de este interrogatorio que Jesús tiene con los líderes judíos. Bien, avanzamos entonces a la observación primaria. Todo esto ya estoy mencionando porque ya hemos avanzado. ¿Okay? Solamente estoy haciendo un breve repaso. En la observación primaria nos decía que debemos leer otra vez, varias veces, tratando de descubrir el o los temas principales del texto que yo estoy leyendo. ¿Okay? Y luego es importante poner el tema principal y las divisiones o los títulos de los capítulos, si en este caso estoy leyendo un libro o una carta como el de Colosenses, ¿no? Título al capítulo 1, 2, 3 y 4. No debo dejarme llevar de los títulos que ya encontramos en la Biblia o en nuestras Biblias. Esos títulos no son inspirados, como también la división de capítulos o de versículos. Es decir, Pablo no escribió por capítulos o por versículos, ni mucho menos puso los subtítulos o los títulos en cada una de las porciones o capítulos. Eso no son inspirados. Así que no necesariamente tenemos que dejarnos llevar por ellos. Por eso la recomendación era, ¿no?, que usted mismo transcriba por su propia mano. Entonces, en la observación primaria vamos a ver justamente el ejemplo de Colosenses capítulo 1, 2, 3 y 4. Bueno, habíamos colocado como tema principal la deidad y suficiencia de Cristo. En el capítulo 1 habíamos puesto el subtítulo de Cristo, el perfecto reflejo del Dios invisible. Capítulo 2, las filosofías que no exalten a Cristo no son de Dios. Y capítulo 3 y 4, nuestra relación con Dios se refleja en nuestra relación con otros, porque esta ya es la parte más práctica de la carta. También habíamos visto como ejemplo número 2 a Juan, el capítulo 1, cuyo tema principal le colocamos nosotros el verbo Cristo hecho carne.
Y habíamos titulado las porciones de los siguientes versos, ¿no? Del 1 al 18, la preexistencia del verbo; del 19 al 28, el testimonio de Juan acerca del verbo; del 29 al 34, presentación del verbo como el Cordero de Dios; y del 35 al 51, los primeros discípulos del verbo. Esto es lo que vemos entonces en la observación primaria, como ejemplo, Juan capítulo 1. Seguimos. Otro ejemplo de justamente lo que habíamos visto en la observación previa de Lucas capítulo 20, ¿no? Cuyo título le hemos puesto las confrontaciones del Hijo del Hombre. Recuerden que hacen preguntas a los judíos, ¿no? Y hemos puesto títulos a las porciones del verso 1 al 18, Jesús defendió su autoridad; del 19 al 26, destruyó su estrategia; del 27 al 38, demolió su teología; del 39 al 44, declaró su deidad; y del 45 al 47, denunció la hipocresía de los religiosos. Y de esta manera estamos terminando con el ejemplo de la observación primaria de esta parte de método de estudio bíblico, ¿no? Recuerden la observación previa, la observación primaria, y ahora nos corresponde ver la observación profunda. Y como es profunda, vamos a ver varias preguntas y tipos de preguntas que nosotros debemos responder y resaltar en nuestro estudio bíblico. Consiste, otra vez, en volver a leer detenidamente, y esta vez buscando que las palabras claves y marcando las distintas divisiones que ya habíamos empezado, ¿no? Como ejemplo vamos a tener a 1 Timoteo capítulo 4. Entonces, si nosotros vemos a 1 Timoteo capítulo 4, y esto ya lo vimos también, si no me equivoco, en una clase anterior, si no lo vemos en nuestra Biblia. Timoteo capítulo 4, ¿no? Como ustedes observan, ya tiene algunos subtítulos, ¿no? De la cual no debemos guiarnos por estos subtítulos, que seguramente también en sus Biblias algunos van a tener, algunos no. ¿Ok? Yo debo dejarme guiar por la lectura que yo estoy teniendo. El capítulo 4 de 1 Timoteo tiene 16 versículos. Y ahí es donde vamos a marcar las palabras claves. Pero primero, yo he leído varias veces y voy a hacer las divisiones. Entonces, le voy a colocar un tema central de qué está tratando, ¿no? El tema principal o central es el cuidado de un buen ministro. Pablo le va a decir a Timoteo que tenga cuidado como un buen ministro de Jesucristo. Y de esa manera hemos dividido en dos partes, del 1 al 5. El buen ministro tiene cuidado de la apostasía. Ahora vamos a ver con algunas palabras claves, ¿no? Donde justamente las palabras claves que estamos viendo en el verso 1, los postreros tiempos. Entonces vamos a marcar en nuestras Biblias o donde estemos trabajando, ¿no? Dice en los postreros tiempos. También apostatarán, ¿no? Apostatarán. Entonces, ahí estamos viendo algunas palabras claves para nosotros. Posteriores tiempos, apostatarán o la apostasía, que lo vemos en el verso 1a, en el verso 1b, como también la palabra fe. Vemos en el verso 1, verso 6 y verso 12. En la siguiente división del verso 6 al 16, ¿no? El buen siervo o el buen ministro tiene cuidado de la doctrina. De tal manera que nuestras palabras claves son
en el verso 6, 11 y 13, enseñas o enseñanzas, ¿no? Vamos a corroborar acá en el 6, 11 y 13. Está en el 6, enseñas, en el 11, ¿no? Esto manda y enseña, y en el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. ¿Ok? La enseñanza. A ver. Seguimos entonces marcando nuestras palabras claves. Ya habíamos dicho. En la siguiente palabra es ministro en el verso 6 y doctrina en el verso también 6 y 16. Entonces, nos vamos al verso 6 y al 16, ¿no? Si tú enseñas a los demás, serás buen ministro. ¿Ya? También la palabra doctrina en el 6 y también en el 16, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué debo marcar las palabras claves? Porque estos nos van a enseñar o nos van a arrojar luz de qué está tratando el autor, ¿no? Nos están fijando esas palabras claves sobre el tema que el autor está, en este caso Pablo, escribiendo a Timoteo. Entonces tenemos las divisiones y dentro de esas divisiones vamos marcando o subrayando las palabras claves. También tenemos, ¿no? Piedad en el verso 7, ejemplo en el verso 12, ocúpate, son las indicaciones ya que Pablo va a dar a Timoteo en el verso 13 y 15, en el verso 7 y 8 ejercítate, ¿no? Y en el verso 14 no descuides y en el verso 16 ten cuidado. Bueno, esto es como un ejemplo nada más, no estamos estudiando en sí el capítulo 4 de 1 Timoteo. Pero en el siguiente ejemplo sí vamos a ver Colosenses, no el capítulo 2, sino el capítulo 1, ¿no? Sino que es el segundo ejemplo, cuyo tema principal del capítulo, no de la carta, sino del capítulo, Cristo el perfecto reflejo del Dios invisible. Cristo el perfecto reflejo del Dios invisible, ¿no? Dividimos entonces el capítulo del verso 1 al 8, donde Pablo está dando saludos y está mostrando el ejemplo de los colosenses, ¿no? En fe, en amor y esperanza, algo parecido con 1 Tesalonicenses capítulo 1, y que ellos habían escuchado el Evangelio y que son ejemplo también. También del verso 9 al 14 del capítulo 1 de Colosenses, la oración que Pablo hace para que ellos sean o tengan el conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Y del 15 al 23, la preeminente gloria de Cristo. Y la cuarta parte del verso 24 al 29, la preocupación de Pablo por la iglesia, para que no sean engañados, ¿no? Tenemos ahí las palabras claves: fe, amor, esperanza, como ejemplos de la iglesia, Jesucristo, que se va a mencionar, y justamente es lo que va a resaltar la persona de Cristo, el apóstol Pablo, el mismo nombre Cristo, el verso 2, el 7, el 24, el 27 y el 28, ¿no? Cristo. Padre también se va a mencionar en el verso 2, 3 y 19. El verso 1, 2, 3, 10, 15, 25a, 25b y 27 va a mencionar a Dios varias veces, solamente en este capítulo. Entonces, esas palabras claves nos van a decir y nos van a estar hablando del tema que en el capítulo 1 es Cristo, el perfecto reflejo del Dios viviente. Entonces, de esta manera, espero que cada uno de ustedes con lapicero, con su cuaderno de apuntes, con su Biblia, estén avanzando juntamente conmigo
Colosenses capítulo, bueno, toda la carta, pero en este caso Colosenses capítulo 1. Así que ustedes mismos también se les sugiere elegir un libro, un capítulo o una porción, quizás a un texto que es muy conocido o la que usted desea, para aplicar este método de estudio bíblico con la primera parte, que es la observación, a su propio estudio. Bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, donde vamos a responder 6 preguntas importantes: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Ya? Esto va a ser parte de la observación profunda, pero lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, el día viernes, a partir de las 4, acá en hora peruana, acá en Perú. Vamos a realizar la clase práctica vía Meet del estudio de método, o de la clase de método de estudio bíblico, estudiando Colosenses, pero también con el texto o capítulo que usted haya elegido para su estudio bíblico personal. Algunos han elegido Salmo 23, algunos han elegido Salmo 75, algunos han elegido Daniel capítulo 4, etc. Así que espero que haya sido de ayuda y de bendición, que ustedes puedan guiarse de este video, pero que también puedan compartir y participar de la clase. No se olviden buscar el video en el canal de YouTube Estudiando la Biblia, o también en la página de Facebook Pastor Daniel Carlos. Así que será hasta la próxima clase. Esto ha sido la clase de la observación profunda en la primera parte de método de estudio bíblico. Muchas bendiciones. Nos estamos viendo en otra oportunidad.